Durante las últimas 3 semanas hemos aprendido cuán significativo y práctico es el Padre Nuestro para los seguidores de Jesús. Personalmente, desde que quedé en carga de las reuniones de oración hace unos cuantos meses atrás, fui persuadido a invertir más tiempo en mi vida de oración. Quiero convertirme en un experto en orar, no solo en teoría, sino en la práctica. Quiero convertirme en alguien que sepa orar y que realmente haga tiempo para orar. Quiero aprender a dejarme mover por la eternidad. I want to learn to be moved by eternity. Quiero aprender a ser una voz que interceda para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Y no solamente quiero ser un eco repetitivo religioso. Por ello me he lanzado en este estudio que hemos tenido durante las últimas semanas del Padre Nuestro, como si fuera una sesión de masterclass. Yo no sé si algunos de ustedes han sido informados de esta clase de programa, que es una experiencia de aprendizaje que solamente la vas a poder disfrutar en línea. En esta experiencia en línea de aprendizaje, los más respetados profesionales y celebridades comparten su experiencia con personas que quieren aprender de lo mejor de lo mejor. Algunos de los instructores son reconocidos deportistas, científicos, artistas, músicos, políticos, empresarios, chefs y comunicadores. De hecho, hay una versión en español que se llama Masterclass. Bueno, no exactamente como esta, sino la otra se llama, ¿cómo se llaman las personas que son campeones en el ajedrez? Grandmasters. Esa es la versión en español, y ahí vas a encontrar a lo mejor personalidades con las que tú puedes sentirte que te relacionas un poquito más. Pero digamos, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Quieres aprender de Tony Hawk a cómo ser mejor con tu patineta? ¿Quieres aprender a tocar los tambores, a moverte mejor en la cocina, a actuar, a tocar la guitarra como Carlos Santana? En fin, aprender tenis como Serena Williams. En fin, vas a encontrar a más de 200 especialistas instructores en enseñar aquello de lo que ellos son mejores, y esto se está convirtiendo en un gran mensaje. Si acaso te preguntas, ¿quién enseña en esa plataforma a orar? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Esta experiencia es muy especial porque las personas que están dando clases en estos lugares han tenido suficiente éxito como para que otras personas quieran aprender de ellos. Y eso es importantísimo. Tú y yo podemos decir que somos la más especial maravilla y que tenemos una habilidad muy especial, importante, que otras personas deben de saber. Pero en realidad las personas responden cuando hay efectividad en lo que un experto está haciendo. Creo que cada uno de nosotros necesitamos y tenemos ese interés de aprender de los mejores. I think everyone would like to learn from the best. Pero muchos de nosotros lamentablemente no tenemos acceso a esa clase de experiencia porque es costosa. La realidad es que solamente algunos pocos aprenden de los mejores. Estoy seguro de que en los tiempos bíblicos no era muy diferente, era algo a lo mejor muy parecido. Había personas que querían aprender de otros, pero querían enlistarse con los rabís más seleccionados, más especializados. Sin embargo, solamente un pequeño número de hombres calificados y seleccionados tenían el privilegio de convertirse en aprendices de un rabino famoso. Afortunadamente, Jesús vino a romper las reglas. ¿Cómo podemos nosotros reconocer en las Escrituras? Nos damos cuenta que Jesús comenzó su ministerio reclutando a un grupo impensable de personas. La mayoría de ellos no tenían educación formal. Olvídate, high school, college, ¿qué es eso? Y no eran miembros de la sociedad elite, no eran personas refinadas con mucho dinero. Sin embargo, Jesús vio sus corazones y les dijo a cada uno: sígueme.
Y sabía que de esos 12, 11 bien entrenados serían capaces de cambiar el mundo. Ellos tuvieron el privilegio de aprender del maestro. Y como aprendices de Jesús, una vez le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús, como no era egoísta, tú sabes, cuando muchas veces alguno de nosotros somos buenos para algo, digamos buenos en el trabajo, o buenos con algún instrumento musical, o buenos con alguna habilidad, queremos guardar el secreto porque queremos ser los efectivos, los originales. Jesús no era así. Cuando le preguntaron a Jesús, cuando le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, sabiendo él el valor que tenía compartir su experiencia con ellos, felizmente se tomó el tiempo de darles una clase magistral de oración. Les dio la especialización, les dio la clase de la clase a sus discípulos para que ellos pudieran orar. Esta clase magistral fue dada para ellos y fue escrita para nosotros aproximadamente 2000 años atrás, para que nosotros también tuviéramos la oportunidad de aprender del mejor. ¿Qué te parece? Y la invitación en este día para ti y para mí es que aprendamos del mejor acerca del tema de la oración. Learn from the best about prayer. Jesús es el experto en la materia de oración. He's the expert in the matter of prayer. Para él la oración no era algo que hacer, la oración era algo que él hacía. Además, su vida de oración era muy diferente a la vida de oración de otras personas religiosas. Jesús oraba, para empezar, con un sentido de familiaridad. Él hablaba con alguien que él conocía, no con alguien que a ver si me escucha. Él tenía un sentido de familiaridad con el Padre, y los discípulos no tardaron mucho en darse cuenta que la clave de la relación tan especial y tan hermosa, tan atractiva entre Jesús y el Padre era su tiempo de oración. A través de la oración constante, Jesús siempre estaba comunicándose con el Padre. Constantemente le estaba pidiendo guianza y dirección. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días? Levanten su mano. Por lo tanto, todos los días necesitamos guianza y necesitamos dirección. Para Jesús la oración era más que una práctica o una disciplina. Para Jesús la oración era una forma de vida. For Jesus, prayer was a way of life. Jesús entonces les enseñó a sus discípulos a orar con lo que conocemos ahora tú y yo como la oración del Padre Nuestro, para que la usaran a esta oración como un modelo de oración que les ayudara a entrar en una comunicación auténtica con el Padre. Y el día de hoy les voy a pedir que me ayuden a leerlo juntos a la de 3. 1, 2 y 3. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ahora, hay algunas cosas que ya hemos aprendido y las vamos a recordar rápidamente. La primera de ellas es que el Padre Nuestro es una oración comunal. No es mi oración personal, es nuestra oración. Nuestro Padre, our Father. Quiere decir que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una iglesia, que oramos en unidad. Y en nuestra oración oramos al Padre. Nos dirigimos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Padre, además aprendemos en esta oración y somos recordados constantemente, está a nuestro alrededor. El cielo no es un lugar lejano, es algo que nos rodea, y ahí está nuestro Padre a nuestro alrededor.
Además, con esta oración estamos invitados a contemplar y adorar el carácter, los atributos, la gloria y la gran reputación de nuestro Padre Celestial. Y somos llamados a participar en la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Que tu reino se vea en mí, no solamente en nosotros, que tu reino se vea en nuestra familia y que tu reino se vea en nuestra sociedad, aún en el mundo. Además, aprendimos la semana pasada que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor de alimento y de perdones, quien nos sostiene de manera que podamos funcionar como ciudadanos del reino del Señor. Hoy vamos a enfocarnos en el último versículo de esta oración, el versículo 13. Y lo estudiaremos por secciones. La primera sección será la primera mitad del verso 13, que dice: y no nos dejes caer en tentación. Di conmigo: tentación. And lead us not into temptation. Yo sé que a lo mejor vas a estar de acuerdo conmigo, o a lo mejor no. Pero a mí me parece esta una petición un poco extraña o distinta a la que estamos acostumbrados a orar. Creo que cuando oramos estamos acostumbrados a pedirle a Dios que Él haga cosas por nosotros. En esta oración le estamos pidiendo que no haga algo. Es lo opuesto. Le estamos diciendo que por favor no nos deje caer en tentación. Lead us not into temptation. Y lo que puede provocar esta oración es que inmediatamente podamos nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿es Dios acaso quien nos tienta? ¿Es Dios acaso el que nos lleva a la tentación? Personalmente no creo que este versículo está diciendo que Dios es el que provoca que seamos tentados. Era la palabra griega en este versículo y en la mayoría de los versículos en donde se usa la palabra tentación, también se traduce en el Nuevo Testamento como otra palabra diferente, que es la palabra prueba. La palabra prueba. Ahora, los traductores del Nuevo Testamento han decidido que el contexto es lo que va a determinar si la palabra original en el griego, que es peirasmos, debería de traducirse como tentación o como prueba. ¿Por qué razón? Yo sé que a lo mejor algunos de nosotros andamos así como ¿qué? Bueno, vamos a seguir. Como has de saber, la palabra tentación tiene una connotación negativa. Mientras por otro lado la palabra prueba no tiene una connotación negativa. Todos toman pruebas en la escuela, pruebas de embarazo, en fin, o sea, cosas que no son negativas. La tentación sí es algo negativa. El asunto es de que nosotros tenemos el privilegio de hablar un idioma, español o inglés, en donde hay diversidad de palabras que explican algo muy similar pero distinto a la vez. Nosotros podemos usar la palabra tentación y la palabra prueba. En el griego solamente estaba la palabra peirasmos. Por lo tanto, el contexto, lo que dice alrededor, es lo que nos va a guiar si el significado de esa palabra es positivo, prueba, o si es negativo, tentación. Y creo que a estas alturas tú y yo ya estamos descubriendo que tentación tiene que ver con algo malo, que tentación tiene que ver con algo que no es positivo. Cierto, estás en lo correcto. Ahora, en el contexto bíblico, la palabra tentación expresa un deseo influenciado por el mal en el mundo o el diablo, de hacer algo pecaminoso o tonto o imprudente. Esa es la palabra tentación. En el contexto bíblico es esa influencia del maligno o del mundo a que prácticamente pequemos. La palabra prueba, por otra parte, en el contexto bíblico es una palabra más positiva. La palabra prueba comunica una situación de la vida utilizada por Dios. ¿Te das cuenta en dónde está el contraste aquí?
Y esa prueba es utilizada por Dios para evaluar nuestro carácter cristiano y nuestra obediencia a las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, la tentación viene del mal y del maligno. Las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Además, tenemos que nosotros tomar en cuenta que lo que define si una situación es una prueba o es una tentación va a depender de quién está detrás de ella. Si esto nosotros lo tomamos como que viene de parte del maligno o si lo tomamos como que es una prueba que viene de parte de Dios. Pero lo más importante va a ser cómo respondamos nosotros. Nosotros podemos tomar las cosas como pruebas o podemos tomar las cosas como tentaciones. Algunos de ustedes todo lo toman como tentaciones y por eso no crecen en su vida cristiana. Todo el tiempo es una quejumbrez delante de Dios no decimos que nos tienta, pero decimos prueba como en la cabeza teniendo la idea de que Él nos tienta. Pero no es así. Muchos de nosotros constantemente estamos echándole a lucha y guerra y tenemos muchas veces en nuestro vocabulario el lenguaje de maldición, de Satanás, de los demonios, que lo que nosotros glorificamos a Dios con nuestra voz. ¿Por qué? Porque generalmente vemos todo como una tentación. Pocas veces se nos ocurre que hay otra manera de observar la situación. Hay una prueba sucediendo aquí y el propósito de la prueba es que tú y yo crezcamos. El propósito de la tentación de parte de Satanás y sus demonios es destruirte, no hay duda en ello. Pero el propósito en Dios permitir que las pruebas vengan a la vida cotidiana de cada persona es que crezcamos. Y una cosa que debemos de tener presente es que el maligno va a buscar convertir las pruebas en tentaciones. Eso es lo que él va a hacer. Las pruebas que simplemente van a venir a nosotros porque estamos viviendo en este mundo, Satanás se va a invertir en convertirlas en tentaciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie. ¿A quién tienta Dios? Pero prueba a todos. Dios no tienta a nadie, pero prueba a todos. Ahora en inglés, God doesn't tempt anyone, but He tests everyone. La verdad es de que todos los días pasamos por peirasmos. Y nuestro maestro quiere que seamos conscientes de ello cuando oramos. Por eso Él sabe que tarde o temprano tú y yo vamos a enfrentar tentaciones. Nuevamente, la tentación es una situación en la que nuestros deseos carnales se alborotan cuando son influenciados por el mundo o por el diablo a hacer algo pecaminoso o imprudente. La verdad es de que cada uno de nosotros tenemos que observar que desde la perspectiva del cielo, como seguidores de Jesús, todos también vamos a pasar por pruebas constantes. Pero esas pruebas, cuando las vemos como pruebas, no van a tentar nuestra carnalidad. Esas pruebas van a empujarnos a crecer espiritualmente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por eso debemos de tener cuidado. Porque las pruebas tienen el potencial de convertirse en tentación si le permitimos a nuestros deseos y a la influencia de Satanás seducirnos. Ahí va a depender de nosotros. ¿Es esto una prueba o es esto una tentación? Y tú vas a sentir tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, tu experiencia moverse y querer actuar. Depende si esto lo estás viendo tú como una tentación o como una prueba. Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando oramos diciendo no nos dejes caer en la tentación, es orar diciendo guárdanos de nuestros deseos carnales. ¿Capiche o no capiche? Es decirle al Padre, ayúdanos a someternos a ti y a resistir al diablo. Es orar sabiendo que Dios es fiel y que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y que siempre que seamos tentados, Dios nos va a dar la salida para poder resistir. Ahora, ten en cuenta que todos somos tentados de maneras diferentes porque no todos tenemos los mismos deseos. Verás, mis deseos y mis tentaciones pueden ser muy diferentes a los tuyos. Cuando el Señor llegó a mi vida yo tenía 12 años. A esas alturas yo ya tenía suficiente experiencia creciendo en un ambiente en donde había muchas cosas que no funcionaban, que había ciertas cosas en las que yo me debía de enfocar para nunca hacer o para hacer, para glorificar a Dios. Como por ejemplo, uno de mis compromisos más firmes delante del Señor fue mantenerme puro sexualmente hasta el matrimonio, porque a mi alrededor, en mi familia extendida, había mucha disfuncionalidad. Yo dije, yo no quiero vivir como estas personas han vivido, yo quiero vivir de una manera que te glorifique a ti. Entonces ese fue un enfoque muy importante para mí. Otra de las cosas que también decidí muy temprano en mi vida es: hay suficiente experiencia en el contexto en el que yo estoy creciendo, en donde hay abuso de drogas, alcohol, cigarro, que yo decidí, yo no voy a participar del uso de alcohol, de drogas, del cigarro. ¿Por qué? Porque había visto todo lo que había sucedido en mi casa, mi familia extendida, que dije, yo no quiero eso para mí. Con todo esto no estoy diciendo que soy la persona más especial aquí entre ustedes. Simplemente no soy tentado de la manera que algunos de ustedes son tentados, pero soy tentado de otra manera. Pregúntame cómo me fue en Oaxaca. Pregúntame cuánto comí. Ahí está mi problema. Ese es mi problema, esa es mi tentación. ¿Qué de malo tiene comerse una tlayuda? Nada. ¿Qué de malo tiene comerse una tlayuda con un chocolatito y con un panecito? ¿Un tamalito de mole? ¿Para la cena todo eso? No, ya, por favor. Entonces, somos tentados de diferentes maneras. Yo soy una persona que durante mi vida he batallado mucho con inseguridades. Y parte de eso es porque soy una persona perfeccionista. Entonces ustedes me pueden ver aquí muy cómodo comunicándome con ustedes y pueden pensar, esta persona es la persona más tranquila y confiada. La verdad es de que no es así. Cuando me pones a hacer lo que estoy haciendo ahorita en inglés, o sea, las cosas escalan todavía mucho más. Ahí es donde está la tentación para mí, empezar a dudar que Dios me ha llamado para hacer algo que a veces me siento que no estoy calificado. Cada uno de nosotros batallamos con diferentes situaciones. Y tú y yo tenemos que estar alertas. Porque que no estés batallando tú con una cosa no significa que no haya otras contigo. Por eso debes de estar siempre en alerta. Somos tentados, primero que nada, porque nuestros deseos no están en sintonía con el reino de Dios y con la voluntad de Dios. Esa es la razón. Muchas veces vamos caminando por la vida sin siquiera pensar en la voluntad de Dios, sin siquiera estar alineados con el reino de los cielos. Por lo tanto, el pecado surge. El pecado surge cuando le permitimos a esos deseos de nuestra carne
seducirnos a desobedecer las enseñanzas de Jesús. ¿Sabes en dónde encontramos la oración del Padre Nuestro? En el sermón más importante del Señor Jesucristo que dio al inicio de su ministerio, en el Sermón del Monte. ¿Y sabes dónde está la oración del Padre Nuestro? Exactamente en medio. Así de importante es. Y Jesús, anteriormente a la oración del Padre Nuestro, ha dado unas instrucciones muy difíciles de cumplir. Pero por eso nos enseña a orar. Porque la oración nos mueve. Ahora recuerda que ese versículo viene después de la frase que dice: y perdónanos nuestras deudas. El líbranos del mal viene después, de perdónanos nuestras deudas. La verdad, no creo que esto sea una coincidencia. Antes de orar, no nos dejes caer en tentación. Primero debemos de confesar claramente nuestras faltas delante de Dios. Mira, práctico, no le pidas a Dios que te libre de la tentación si no le has pedido perdón primero. Si sigues en pecado, no sé qué decirte. Si sigues sin arrepentirte, no sé qué decirte. A lo mejor ya sientes que ofendes demasiado a Dios en volverle a pedir perdón. Pero es la manera como tienes que operar, pidiéndole perdón a Él y luego pedirle: no me dejes caer en tentación de nuevo. ¿Me explico? Primero debemos confesar claramente nuestras faltas delante de Dios. Debemos de confesar nuestros pecados, no necesariamente, como decíamos la semana pasada, para salvación, sino para renovación espiritual, para santificación. Y después de hacer esto, podemos pedirle a nuestro Padre que nos ayude en el futuro en cualquier tentación que venga. Nos ponemos a cuentas y le decimos: Señor, ayúdame, porque yo sé que el enemigo anda con todo. La razón por la que no tenemos, o la razón por la que no queremos pecar, si tú eres una de esas personas que dices: yo no quiero pecar, es porque hay algo que Dios ha hecho en tu vida y no quieres pecar delante de tu Padre Celestial, porque sabes y entiendes que le perteneces a Él y que se supone que tú y yo, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, existimos para santificar su nombre. No queremos pecar porque queremos que el reino del Señor se establezca en nuestras vidas, así como está establecido en el cielo. We don't want to sin because we want His kingdom to be established in our lives as in heaven. No queremos pecar porque nuestra lealtad se debe solamente a un Señor, a Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra lealtad no está hacia el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora, la siguiente parte del versículo 13, después de que dice: no nos dejes caer en tentación, es: sino líbranos del maligno. Di conmigo: maligno. Deliver us from the evil one. El maligno, si acaso te preguntas, es Satanás. Y nuestro maestro quiere asegurarse de que mientras oramos tengamos presente que Él es nuestro enemigo. Ese vato no nos quiere. Nos quiere destruir. Nos quiere triturar. Y Jesús quiere que sepamos que ese enemigo es real. Que tenemos un enemigo real. That we have a real enemy. Si solo consideramos la primera parte de esta oración: no nos dejes caer en tentación, podríamos pensar que le estamos pidiendo a Dios que nos libre del dolor, que nos libre del sufrimiento. Pero al considerar esta parte, la segunda parte del versículo 13, nos damos cuenta que lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos libre del maligno. Algunas traducciones van a decir que nos libre del mal.
Ahora, yo personalmente no creo que haga mucha diferencia orar, líbranos del maligno o líbranos del mal, porque básicamente Satanás es el maligno. Y la verdad es de que él quiere destruirnos haciéndonos hacer el mal, persuadiéndonos para que hagamos el mal. Él quiere traer además el mal a nuestras vidas. Entonces, cuando oramos, líbranos del maligno o líbranos del mal, fundamentalmente estamos pidiendo ser librados del mal que Satanás ha provocado. Por esa razón Jesús nos invita a orar. Nos invita a orar para ser librados de la influencia de Satanás y del mal que ya hay en el mundo. Y que ese mal puede llegar a nuestras vidas en cualquier instante. Por eso decimos, líbranos del maligno. Este es un vocabulario de urgencia. Este es un vocabulario de ayuda. Este es un vocabulario de hay peligro, líbranos. Porque hay alguien que nos quiere tener como esclavos. Porque hay alguien que nos quiere matar, que nos quiere robar todo lo que tenemos. Nos quiere destruir. Líbranos del maligno. Deliver us from the evil one. La instrucción del maestro es que oremos para ser librados del mal. Cuando oramos, líbranos del mal, oramos para que la prueba no se convierta en una tentación para nuestra carne, de la cual pueda nacer el pecado. Tenemos que tener presente que cada vez que pasamos una prueba, lo bonito de ello es que nuestra fe crece. Y que la fortaleza que tenemos en el Señor se hace presente en nosotros. Así es de que cuando oramos recibimos una fuerza que viene del Padre. Y esa es la razón. Esa es la razón por la que Él permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Para que nuestra fe sea fortalecida. Por otro lado, el maligno, el Satanás y sus demonios quieren usar las pruebas como tentaciones para hacernos caer. Satanás y sus demonios buscan tu destrucción, buscan mi destrucción. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra otras personas. ¿Te la has pasado pleito y pleito y pleito con la gente? ¿No te das cuenta que hay una influencia alrededor de ellos? Que no es carne ni sangre, sino principados, potestades, poderes de este mundo de oscuridad y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, estamos en guerra. Pero algunos de nosotros no estamos en la batalla. Sin embargo, Jesús, Él sabía esto por experiencia. Él es el maestro. He's the master. He knows what he's talking about. Él sabe de qué está hablando. Por eso nos da un masterclass en oración. No nada más encontró las frases más bonitas que se le vinieran a la cabeza para decirle a Juan o a Mateo, escríbelas. No. Él está hablando por experiencia. Habemos algunos de nosotros que somos expertos en la teoría. Salimos con un título universitario, con digamos, somos ingenieros civiles y nunca hemos construido nada en nuestra vida. Y luego llega alguno de nosotros que desde que llegó a este país ha estado trabajando en construcción y nos levanta una casa. El ingeniero cobra más, eso sí te digo, pero no tiene la experiencia. Jesús tiene el entrenamiento, tiene la educación, se invirtió desde los 12 años. Él se sabe dirigir a Dios como Padre. Desde los 12 años. Él es un experto en hablar con el Padre y por eso cuando nos enseña esta oración, Él sabe de qué está hablando.
Él sabía que Satanás quería destruirlo. Jesús sabía que el diablo andaba como león rugiente, aún anda como león rugiente, rondando alrededor, buscando a quien tragarse. Jesús fue claramente tentado por Satanás desde el comienzo de su ministerio. Después de ser bautizado, después de ver al Espíritu de Dios descender sobre él y escuchar una voz del cielo decir: tú eres mi hijo amado, inmediatamente después el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás por 40 días. 40 días. Siendo tentado no por uno de los achichincles de Satanás, por el mismo Satanás. Así de que Jesús no nos enseñó a orar el Padre Nuestro porque se le ocurrió que las frases rimaban, sino que él sabía por experiencia propia que este modelo de oración era efectivo en el momento de enfrentarnos a la tentación. Y tú y yo tenemos en esta oración una oración muy poderosa. Por eso sería muy importante para ti y para mí que reconociéramos que la experiencia importa. Vivimos en una cultura en donde las personas de más edad, que ya tienen la cabellera canosa, muchas veces las vemos como menos. Vivimos en una sociedad en donde celebramos la juventud y donde muchos de nosotros nos quejamos porque nos estamos haciendo más viejos, cuando que deberíamos de celebrar que estamos siendo cada vez más sabios. ¿Ves estas canas aquí? Mira, yo sé cosas que tú no sabes, pero nuestra juventud no quiere escuchar a las personas que tienen experiencia. Y pensamos muchas veces que nuestros padres o las personas adultas a nuestro alrededor son meros ignorantes, que no tienen nada que decir. Tú y yo tenemos que valorar la experiencia, porque la experiencia es importante. Y yo no sé si tú lo habrás notado, pero el Padre Nuestro está profundamente formado por las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, por todo lo que Él experimentó en el desierto. Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan, prácticamente siendo tentado a proveerse su pan cotidiano él mismo. Jesús fue tentado a cuestionar el poder de ser librado si caería de lo más alto del templo. Y finalmente Jesús fue tentado por Satanás a recibir y gobernar los reinos de este mundo en lugar de inaugurar el reino de los cielos. Pero lo que realmente está detrás de esas tentaciones era hacer que Jesús se cuestionara a sí mismo. Y eso nos pasa a ti y a mí. Lo que Satanás realmente quería es que Jesús cuestionara su identidad. Lo primero que escuchó antes de iniciar su ministerio, una voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, en quien estoy complacido. Y eso es lo que Satanás quería que él cuestionara. Satanás le llegaba con preguntas: ¿eres realmente el Hijo de Dios? ¿Es Dios realmente tu Padre? Creo que con demasiada frecuencia nosotros somos tentados a descuidar nuestra identidad como hijos de Dios, viviendo nuestra vida solos, como si no tuviéramos una relación con Él, lejos de nuestro Padre Celestial, y luego preguntándonos si acaso le preocupamos, si acaso le interesamos, o si podemos confiar en Él. Pero déjame decirte en esta mañana, ciertamente tu Padre Celestial se preocupa por ti. Y si acaso te estás preguntando, ¿Él
te ama. Puedes confiar en Él. Debes, por lo tanto, resistir las mentiras del diablo con las verdades de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando fue tentado por Satanás, citó una y otra vez la palabra de Dios. En otras palabras, lo que tú tengas que decir no es lo importante. Esa es una tentación. Lo que Él tenga que decir, eso es lo importante, y me va a ayudar a salir adelante de esta prueba. ¿Te das cuenta? Después de que Jesús resistió 40 días de intensas tentaciones, leemos que el diablo finalmente se retiró. Pero Satanás no dejó de seguirlo buscando. Satanás no dejó de seguir buscando oportunidades para tentar a Jesús. De hecho, casi al fin de su ministerio, Satanás tentó de nuevo a Jesús en el huerto del Getsemaní. Fue ahí donde Jesús fue probado más que nunca. Esos 40 días en el desierto se convirtieron en un chiste. Aquí fue tentado de una manera extraordinaria. Y fue allí donde Él comenzó su obra expiatoria. Cuando Él llevó a la cruz es porque Él ya había ganado la batalla en el Getsemaní. Allí Jesús oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Not my will, but yours. Y el Padre Nuestro precisamente nos lleva a ese punto. Nos lleva al punto en el que podamos con honestidad decirle al Señor: tu reino aquí. No se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra. Y mientras Jesús sudaba gotas de sangre, mientras pasaba por esta tremenda prueba, le preguntó al Padre: ¿hay alguna otra manera? Sin embargo, Jesús decidió obedecer al Padre para podernos librar del mal. Y es súper interesante que mientras todo esto sucedía, lo que Jesús más quería era que sus amigos estuvieran alrededor de Él, orando. Pero sus amigos Pedro, Juan y Santiago, o Jacobo, estaban dormidos. Y a ellos Jesús les dirigió estas últimas palabras antes de ser arrestado: permanezcan despiertos y oren. ¿Para que qué? A ver, dale un codazo al que se anda durmiendo, aliviánalo, a que de perdida lea este versículo. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, el cuerpo no le gusta orar. Cuando tú dices no me gusta orar, ¿sabes qué está hablando tu cuerpote? Tu espíritu no está hablando, porque el espíritu está vivillo, deseoso, anhelando orar. La carne no quiere orar, la carne se la quiere rifar sola. No podemos darnos permiso de estar espiritualmente dormidos mientras Satanás anda como león rugiente arrancándonos a nuestros hijos. No podemos mantenernos dormidos mientras Satanás está distanciando nuestros matrimonios. No podemos darnos el permiso de estar espiritualmente dormidos cuando Satanás está destruyendo nuestra familia con adicciones impensables. Cuando nuestros hijos cuestionan no su identidad, sino su sexualidad.
No podemos estar dormidos. Mira, honestamente no creo que Pedro escuchó esto muy bien, porque unas cuantas horas después ya andaba negando al Señor. Pero tú y yo el día de hoy podemos empezar a escuchar. Mis hermanos, mis hermanas, los días son malos. The days are evil. The flesh is weak. Nuestra carne es débil. Y Satanás no descansa. Satan doesn't rest. Debemos orar para pasar nuestras pruebas en la vida y para enfrentar las tentaciones del maligno como Jesús lo hizo. Si tú y yo verdaderamente queremos vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús, ojalá que hayamos aprovechado esta clase magistral que nos ha dado Jesús acerca de cómo orar.